Gloria a Dios. Vaya al libro de Levítico, capítulo 1, verso 4 y 5. Le mencionaba la semana pasada que entraremos en una serie titulada Rociados con su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. Rociados con su sangre. Pero estaremos viendo tres aspectos en esta serie. Amén. Así que Levítico 1, verso 4 y 5. ¿Lo tienen? Todavía yo no. Se me pegaron las hojas. Gloria a Dios. Ahora sí. Y estas son las leyes o los reglamentos, los requisitos para los holocaustos. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leerlo del verso 3 en adelante. Dice: cuando su ofrenda sea un holocausto de los toros, será un macho sin defecto y lo presentará a la entrada del tabernáculo. Lo ofrecerá para ser aceptado en presencia de Yahweh. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y le será admitido para hacer expiación por él. Y sacrificará al novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola sobre el altar, alrededor a la entrada del tabernáculo. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este domingo, primer día de la semana, una vez más, por tu misericordia nos congregamos. Señor Dios mío, permítenos, Señor, ser bendecido con tu palabra. Danos oído para oír, Señor, y la fe que viene con ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor. Pues en esta serie estaremos viendo tres actos muy simbólicos que el sumo sacerdote tenía que hacer con el sacrificio por el pueblo. Pero también lo que hacía el pueblo una vez que escogía la víctima para el sacrificio. Hoy estaremos viendo la imposición de la mano sobre la cabeza del holocausto. Amén, esto era un símbolo, lo vamos a estar explicando más adelante. Seguido por el becerro degollado y finalmente la sangre rociada del sacrificio. Es decir, estos son los tres temas que estaremos viendo en estas semanas. Las enseñanzas acerca de los sacrificios es bastante amplia. Se establecen claras distinciones entre los tipos de holocaustos, ofrendas de vegetales, sacrificios de paz y sacrificios por el pecado. En estos diversos sacrificios tenemos múltiples facetas de la obra de expiación de nuestro Señor, y esto visto claramente de diferentes perspectivas. Dos elementos eran esenciales en los sacrificios de la ley ceremonial, y a ambos los encontramos en nuestro texto. Colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Y el segundo aspecto es que sacrificará al novillo delante de Yahweh. La propiciación por parte del oferente y la muerte del sacrificio son unidos de manera muy adecuada, y ninguno de los dos elementos debe ser pasado por alto. Esto de poner las manos sobre el sacrificio lo vemos en otros textos. Por ejemplo, Levítico 3:2 dice: colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la sacrificará a la entrada del tabernáculo, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre encima del altar alrededor. Lo mismo lo vemos en el verso 8 de este mismo capítulo. Luego vemos esta misma instrucción en el capítulo 4, verso 4 de Levítico. Luego lo vemos en el verso 15, donde los ancianos de la congregación pondrían sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Yahweh. Y vemos que esto se repite en diferentes capítulos y versos bíblicos. Poner la mano sobre la cabeza de la ofrenda y degollar la víctima son acciones mencionadas en una conexión íntima a lo largo de todo el libro de Levítico. Se puede predicar de ambas acciones largamente. Nuestro enfoque hoy es la imposición de la mano sobre el sacrificio. Todo lo que antecede es importante.
Pero este es el verdadero acto del sacrificio en lo que concierne a la persona del oferente. Antes de alcanzar este punto, la persona que presentaba la ofrenda tenía que hacer una selección del animal que iba a presentar ante el Señor. Tenía que ser de cierta edad y tenía que ser claramente sin defecto. Y debido a esta última razón, se tenía que hacer un examen minucioso de la ofrenda, pues el Señor no aceptaría un sacrificio que fuese cojo o imperfecto o herido o deficiente en cualquier parte de su cuerpo. Dios requería una ofrenda sin defectos. Nosotros como creyentes sabemos que Jesucristo fue la ofrenda sin defecto delante de Dios. Fue sacrificio aceptable para el perdón de nuestros pecados. Respondemos a la pregunta que quizás algunos de ustedes se hacen: ¿qué significado tiene el poner las manos sobre la ofrenda? Esto quería decir 4 cosas. La primera de esta era una confesión. El que ponía su mano sobre la cabeza de la ofrenda hacía una confesión de pecado. Sin importar cuál era la ofrenda que traía el creyente, siempre había en ella una mención de pecado, ya fuera implícita o expresa. Usted se ha preguntado el por qué la ofrenda tenía que ser de olor fragante. Pues es claro que nosotros, en nuestra condición de pecados, no somos de olor fragante a Dios, porque hay culpa en nosotros. Entonces se traía una ofrenda de olor fragante a Dios en lugar de nosotros. Si nosotros fuésemos ofrenda de olor fragante a Dios, entonces Dios nos requeriría una ofrenda de olor fragante. Cuando nosotros aceptamos que el Señor sea nuestra justicia, esto es una confesión de pecado. Y como hablamos la semana pasada, no necesitamos su justicia si nosotros tuviéramos justicia propia. El simple hecho de presentar un sacrificio contiene en sí una confesión de deficiencia personal y la necesidad de ser aceptado personalmente por Dios. Esto es cierto en relación con el holocausto, pero en otros sacrificios, y en especial por los sacrificios por el pecado, en los que se ponían las manos sobre la cabeza, a tal persona se le exigía que confesara aquello en que pecó. Había una detallada confesión de pecado adherida al hecho de poner las manos sobre la cabeza del animal que sería sacrificado. En Levíticos 16:21 dice: e impondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cabrito vivo, y confesará sobre él toda la transgresión de los hijos de Israel, toda su iniquidad y todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del cabrito. Es decir, en este símbolo, todo el pecado del pueblo era transferido al cordero, al animal que iba a ser sacrificado. Había una transferencia de culpa, de iniquidad, de transgresión al animal que iba a ser sacrificado. Amén. ¿Estamos aquí? Comprendamos esto, que si nosotros necesitamos que Jesucristo sea nuestra expiación, todos debemos acercarnos a Él confesando nuestros pecados. En hebreo, este mismo verso dice: Él pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado a su nombre para que lo cubra. Gloria a Dios. Pues el sacrificio, amén, eso es lo que hace el sacrificio de Jesucristo. Cubre nuestra culpa, cubre nuestra falta. Él fue aceptado en nuestro lugar, y Él siendo aceptado en nuestro lugar, Él cubre la culpa que había en nosotros. Él cubre el pecado que antes había en nosotros.
el sacrificio era aceptado en lugar del pecador y su pecado le era cubierto. En segundo lugar, la imposición de la mano significaba aceptación. Esto tiene dos motivos. En primer lugar, al poner su mano sobre la cabeza de la víctima, la persona que traía la ofrenda quería significar que reconocía que la ofrenda era por él mismo. Todos tenemos que aceptar nuestra deficiencia delante de Dios. Y todos tenemos que aceptar que hemos pecado delante de Dios. Si no hay una aceptación, entonces no hay por qué presentar un sacrificio. Antes de traer un sacrificio, primeramente tiene que haber una aceptación. Sí, yo he pecado, y por cuanto he pecado traigo un sacrificio. ¿Estamos aquí? Aleluya. El presentar un sacrificio sin una aceptación de pecado sería un acto religioso sin sinceridad. Lo hago por cumplimiento. Voy a sacrificar un animal porque está en las leyes, pero yo no he pecado. Tal sacrificio no es aceptable delante de Dios, porque el sacrificio viene primero con una confesión y con una aceptación de que yo soy culpable. No podemos hacer las cosas por hacerlas porque están solamente escritas. Tenemos que hacerlas con una sinceridad, siendo genuino primeramente delante de Dios. Yo confieso que he pecado y acepto mi culpa. Por lo tanto, traigo un sacrificio. ¿Estamos aquí? Aleluya. En segundo lugar, segundo motivo, el oferente tenía que aceptar la víctima. Tenía que tener la convicción de que la víctima que había escogido era la indicada para el sacrificio. No podía tener duda a la hora del sacrificio. Ninguno de nosotros puede dudar del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y lo que significa para todo creyente. Todo el creyente tiene que creer que el sacrificio de Jesucristo fue el aceptable y fue el suficiente. Nosotros como creyentes no podemos dudar de que Jesucristo fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Entonces el que traía la ofrenda no podía dudar. Es decir, este macho cabrito que yo he traído es el perfecto para el sacrificio. Esta paloma que yo he traído para el sacrificio es la perfecta para el sacrificio. No puede haber duda en la víctima que se entrega por nuestro pecado. ¿Usted entiende eso, verdad? Usted no puede dudar de la obra de Jesucristo y que Él fue el sacrificio perfecto. Él lo fue. Todo ofrendante tenía que tener en su corazón esta convicción. Ese animal es el animal perfecto para el perdón de mis pecados. No puede haber duda en el creyente de lo que significa la sangre de Jesucristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. La duda nos lleva a preguntarnos si hemos sido perdonados. La duda nos lleva a preguntarnos si en verdad hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. Tal persona que dude de la obra de Jesucristo no es salvo. Toda persona que dude de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario no es salvo. Tenemos que tener la convicción en nuestro corazón de que hemos sido perdonados de nuestros pecados. No podemos vivir la vida dudando. Y es verdad, fui perdonado. ¿Cuánto fui perdonado? En verdad fue quitada mi culpa. Si el creyente tiene esa duda, entonces no es salvo. Estoy viviendo un evangelio con dudas. El evangelio que se nos ha predicado nos dice que Cristo Jesús es el Cordero que quitó la culpa de nosotros y que todo aquel que en Él cree es salvo. Por lo tanto, yo tengo que creer que la obra en la cruz para redención fue perfecta.
No puede haber duda en el creyente de la obra en la cruz. Estamos viviendo un evangelio bajo engaño entonces. Si todos los días que nos levantamos estamos dudando del sacrificio. Si todos los días estamos dudando de la sangre y preguntándonos ¿cuánto cubrió? Sepa que lo cubrió todo. Sepa que Él lo quitó todo. Él no dejó un pecado. Él no dejó una culpa. Él la quitó toda. Él perdonó todos tus pecados. Tú has sido perdonado de la transgresión, de la iniquidad. Tú has sido limpiado y tú has sido lavado totalmente. Aleluya. En tercer lugar, la imposición de la mano, luego de la aceptación, prosigue con la transferencia. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado, ya había aceptado la víctima que les representaría. Hay que aceptar la víctima que toma nuestro lugar y a quien es transferido nuestro pecado. Todos tenemos que aceptar a Jesucristo. Todos tenemos que confesar a Jesucristo. Dice Isaías 53:6 en la parte B: Dios hizo caer sobre él los pecados de todos nosotros. Como ya hemos mencionado, en la imposición de las manos se hacía una transferencia de culpa a la víctima y adicionalmente expresaba una confianza en la eficacia del sacrificio que era presentado. Vuelvo y le digo, todos nosotros tenemos que tener confianza en que el sacrificio de Cristo fue perfecto y que fuimos expiados de toda culpa y perdonados de todo pecado. ¿Usted lo cree? No podemos dudar del sacrificio. Nuestros pecados fueron transferidos a Él. Le vuelvo a leer Isaías 53:6. Dios hizo caer sobre Él los pecados de todos nosotros. Dios hizo caer sobre Él los pecados de todos nosotros. Aleluya. Nuestros pecados fueron transferidos a Él. Necesitamos tener confianza en esto. Nuestros pecados han sido quitados. Ya yo no lo llevo. Él lo quitó de mí. Usted tiene que saber eso. Ya usted no lo lleva. Él lo quitó. Padre de gloria. Nosotros predicamos el evangelio y predicamos esta porción bíblica, pero debemos de preguntarnos, ¿en verdad yo confío en que Él quitó verdaderamente el pecado de mí? Un creyente no puede vivir un evangelio dudando si es salvo o no. Tiene que creer que es salvo, no porque usted ha hecho obra, sino por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo no dudo de mi salvación, no, yo confío en mi salvación, porque Jesucristo murió por mí en la cruz. Mi pecado fue transferido a Él. Santo Dios de gloria. Alabanza al nombre de Jesucristo. Dile que te queda al lado, ya tú no lo llevas. Ya tú no lo llevas. Él lo quitó de nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita. Y si Él la quitó, usted no la lleva. Si Él la quitó, tú no la llevas. Si Él la quitó, tú no la llevas. ¿O cómo es que estamos leyendo las Escrituras? ¿Cómo es que la estamos interpretando? Si Él la quitó, ya tú no la llevas. Oh, Dios de gloria. ¿Y cómo es que estamos leyendo? Nos hace falta revelación. Isaías te está diciendo, Él hizo que cayeran sobre Él. Aleluya. Él hizo que cayeran sobre Él el cordero inmolado. En cuarto lugar, la imposición de la mano significaba
identificación. El que sacrificaba se identificaba con la víctima. El que ofrecía se identificaba con la víctima. Porque esto significa que él tenía que ser sacrificado por la culpa. El que ofrendía y veía a la víctima se identificaba con ella y decía: soy yo quien tengo que estar en ese lugar. El que tiene que estar en ese lugar soy yo, porque el culpable aquí soy yo. El transgresor soy. Por lo tanto, el oferente se identificaba con la víctima. No era él, pero se veía como si fuese él. Aleluya. El que ofrecía se identificaba con la víctima, porque dentro de sí decía: quien tenía que ser sacrificado por la culpa era yo. El que ofrendaba veía a la víctima y se identificaba. Llegaba a una realización: por mi culpa he aquí este becerro, por mi culpa he aquí este cordero, por mi culpa he aquí esta paloma, por mi culpa he aquí esta víctima. Aleluya. No era culpa del cordero, no era culpa del becerro, no era culpa de la paloma, era culpa del oferente. La transgresión la cometió el oferente. Y esto lo llevaba a una realización: hay una víctima por los pecados míos. Hay una víctima que está siendo degollada por mi culpa. Porque eso era lo que se hacía. El cuchillo que no tomaba el culpable se lo pasaban al macho cabrío. El cuchillo que no mataba al oferente mataba a la víctima del oferente. El dolor que el oferente no soportaba lo soportaba la víctima. Aleluya. No sé si estoy predicando en hebreo, pero que Dios dé oído y lenguaje también para que entiendan. El oferente transfería su pecado, pero había una víctima que sufría en agonía por el pecado de ese. Por lo tanto, había una identificación. No era él quien tenía que estar en la cruz, era yo. Porque él no cometió pecado. El pecador soy yo. No era él quien tenía que estar en la cruz, era yo, por mi culpa, por mi transgresión. Soberano Dios de gloria, Santo Jesús. ¿Tú te has identificado con él? ¿Tú entiendes lo que sucedió en la cruz? ¿Y por quién él lo hizo? No fue por él, porque pecado no cometió él. Tentado en todo, mas no se halló en él culpa. Él no fue a la cruz por sus pecados. Como le dijo aquel que reconoció en la cruz: yo sé por qué estoy clavado en la cruz. Tú y yo sabemos por qué estamos en la cruz, pero este no ha hecho nada. Padre de gloria. Eso es aceptación. Yo sé que el castigo que estoy recibiendo es por mi culpa, pero este no ha hecho nada. Alabanza al Cordero. Yo sé lo que he hecho. Yo estoy pagando por mi culpa, pero estoy siendo crucificado al lado de uno que no ha hecho nada. Santo Dios de gloria. Oh, bendito Dios. Aleluya. Cuando el oferente se identificaba con la víctima, él decía: ese soy yo. Ese es el destino que yo merezco por mi pecado. Esta víctima que sufre en agonía lo hace en mi lugar. Todos nosotros tenemos que remontarnos
al lugar de la calavera, allí en el Gólgota, y allí ver a una víctima. Cierre sus ojos por un momento y remóntese allí. Remóntese al lugar de la calavera, conocido como el Gólgota. Y allí, en una cruz, hay una víctima. Allí en la cruz hay una víctima, clavado, amarrado, con corona de espino en su cabeza. Tú estás mirando, tú estás observando. Hay una víctima colgando de un madero. Hay una víctima que dice que tiene sed. Hay una víctima allí en agonía que está sufriendo, no por pecado suyo, sino por los pecados tuyos y míos. Hay uno allí que está derramando sangre. Hay uno allí que está experimentando un grave dolor. Hay una víctima en el madero. Hay un cordero vivo en el madero. Hay un cordero que está sufriendo por los pecados de los hombres. Y no es cualquier cordero, es el unigénito, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Altísimo, es el Santo, 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 que ha tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Aquel que en su aflicción lloró, exclamó: Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay una víctima allí que está sufriendo. Y en su agonía, sus últimas palabras fueron: consumado es. Consumado es. He vencido. Ha sido quitada la culpa. Ha sido perdonada la transgresión. Ha sido perdonada la iniquidad. Hoy me he ganado un pueblo libre. Hoy me he ganado un pueblo santo. Hoy me he ganado un pueblo libre de culpa. A un pueblo que se le ha perdonado todo pecado. Aleluya. Oh, gloria al Eterno. Gloria al Eterno. Hubo una víctima. Hubo una víctima. Hubo uno que recibió el castigo. Uno recibió el castigo por muchos. Aleluya. No fue el pecado de uno que cayó sobre él. Fue el pecado de muchos. No fue el pecado de 2 o 3. No fue el pecado de un solo pueblo. Fue el pecado de muchos que cayó sobre él. Cada uno de nuestros pecados, culpas, iniquidades y transgresiones fue quitada de nosotros y transferida a él. Tenemos que darle gloria, honra y alabanza al Padre por Jesucristo su Hijo, a quien no escatimó, sino que lo hizo ofrenda para expiarnos de nuestros pecados. Tenemos que darle gloria, honra y alabanza al Eterno, que pudiendo condenarnos por nuestras culpas, todo nuestro pecado cayó sobre su unigénito.
nadie sacrifica al unigénito, y mucho menos por los pecados de los culpables. Nadie, siendo inocente, toma el lugar de los culpables como Jesucristo lo hizo. Él vino a ser la víctima para que la ira de Dios no cayese sobre nosotros, sino que cayese sobre Él. Por eso Él exclamó, por eso Él gritó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Dios, que es 3 veces santo, no podía mirar a su Hijo, que estaba cargando con los pecados de los hombres. Hubo una víctima. No fuiste tú, pero identifícate con esa víctima. Identifícate con la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. ¿Qué le toca hacer al hombre? Acercarse a Él, confesar su pecado y reconocer y tener la convicción clara de lo que Jesucristo hizo en la cruz para el perdón de mis pecados. ¿Qué tiene el hombre que hacer? Confesar su pecado. Vamos otra vez a mencionar los 4 pasos de lo que usted tiene que hacer al acercarse al Señor. Alabanza al nombre de Jesucristo. En primer lugar, hay una confesión. ¿Qué es lo que hay en primer lugar? Aleluya. En segundo lugar, aceptación. Acepta tu indeficiencia. Acepta que tú eres un pecador. Acepta que tú has pecado delante de Dios y que tú necesitas una víctima para que te redima de la culpa. Confesión, aceptación, y en la confesión entonces hay una transferencia. Dice Santiago que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. En la confesión hay una transferencia a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando hacemos esa transferencia y nos identificamos con la obra de Jesucristo, entonces ahora opera en nosotros la justicia de Dios. ¿Y qué era lo que decíamos la semana pasada? Que somos justificados en fe por la obra de Jesucristo. Hemos sido justificados. Somos hallados inocentes. Somos hallados justos por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es por medio de Él y es a través de Él. Nadie alcanzará justicia si no es por medio de Él y si no es a través de Él. No hay justicia fuera del Cordero de Dios. Por lo tanto, confiesa, acepta, transfiere e identifícate con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ponte de pie en esta hora, iglesia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Consumado es, iglesia. Fue quitada la culpa y perdonado el pecado de todos los que han creído. El pecado ha sido quitado de todos los que han creído. Esa última declaración es importante para todos los amigos que hoy escuchan el Evangelio. Tú debes de saber que es necesario que haya una confesión de pecado. Y en esta confesión de pecado, tú transfieres tu pecado a aquel que murió en la cruz. Y en el perdón de tus pecados, tú recibirás su justicia.
todo amigo que está aquí con nosotros, que todavía no se han identificado con la obra de Jesucristo en la cruz, queremos orar contigo. El altar está abierto para ti. Identifícate con la obra de Jesucristo. Identifícate con la víctima. Él fue la víctima. Él fue el sacrificio. No por sus pecados, sino por los tuyos, por los míos, por los de los hombres. Confiesa y acepta tu deficiencia y que tú necesitas la ayuda del Cordero, que tú necesitas el perdón que viene a través de Jesucristo, que tú necesitas redención, que tú necesitas vindicación, y el único que te la da es Jesucristo. Santo Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, Jesús. Gracias por la obra, Señor, por la redención que vino a través de tu castigo, por el perdón de nuestros pecados, en el derramamiento de tu sangre, Señor. Tú fuiste castigado en nuestro lugar, sufriste dolor, agonía, humillación por los pecados de los hombres. Fuiste muerto por nuestros pecados. Fuiste muerto por nuestras culpas. Fuiste muerto por nuestras rebeliones. Fuiste muerto por nuestras iniquidades. Padre eterno, gracias, porque no escatimaste a Jesucristo, tu Hijo. Lo diste por nosotros. Él fue el sacrificio de olor fragante, porque en obediencia se entregó. Como dice una canción, no fue que lo mataron, fue que Él se entregó. Él se entregó. Él derramó su sangre. Él sufrió por ti y por mí. Gracias por la salvación de nuestra alma, en el perdón de nuestros pecados. Levanta tu mano ahí, iglesia. Adora a tu Dios y dale gracias por la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre, me purificó. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Santo Dios de gloria, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Soberano Dios de gloria. Solo nos queda darte gracias. Solo nos queda darte gracias. Aleluya. Hay poder en la sangre. Cántalo, cántalo, créelo, créelo, créelo. Fue por amor, fue por amor, fue por amor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Santo Dios de gloria, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque fue por amor. Fue por amor. Fue por amor. Fue por amor que Él se entregó. Fue por amor. Aleluya. Sí, Señor. Me perdonó tu sangre. Me limpió. Vamos, cántalo, iglesia. Aleluya. Hay poder en la sangre. Hemos recibido redención. Hemos recibido redención. Hemos recibido redención. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Eterno Dios, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Santo Jesús, gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sepa algo. El oferente se identificaba con la víctima por el dolor de la víctima. Pero el oferente no amaba a la víctima, como nosotros tampoco amamos a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Él no se entregó porque nosotros un día le amamos. No. Él se entregó porque nos amó primero, siendo nosotros culpables delante de Él. Gracias, Señor. Gracias, porque tú nos amaste primero y por amor te entregaste a la cruz. Gracias por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque sin yo amarte, tú me amaste. Sin yo merecerlo, te entregaste. Gracias por el favor inmerecido. Gracias, Señor. Padre, nos despedimos
salimos de este lugar en tu gracia, en tu cobertura, con la convicción de que tu sacrificio fue perfecto y suficiente para el perdón de nuestros pecados. Salimos como libres, salimos como redimidos y salimos como salvos en la fe de Jesucristo nuestro Señor. Dios te bendiga, iglesia. La paz de Dios sea contigo.